constituir un todo, va a hacer que alguien forme parte de un todo. Y esto es lo que nosotros buscamos, o sea, que la ontología no sea una persona aislada, sino que se comunique y en este intercambio se enriquezca la ontología. Indudablemente la implantología es una especialidad integradora de cirugía, prótesis, búsqueda estética, periodoncia, y hay relación entre estas especialidades. Y también incorpora en estos últimos años una vasta tecnología en diferentes aspectos de nuestra especialización, si pudiéramos decir que la implantología es una especialización aparte. Entonces, lo que buscamos es tener equipos con diferentes cerebros, con diferentes pensamientos, con diferentes búsquedas de soluciones para formar en este equipo un solo cerebro que funcione y que funcione como un todo, que cada uno de estas participantes del equipo sepa cuál es su tarea y qué es lo que está buscando para poder encontrar en esta integración la mejor solución que nosotros tenemos para nuestros pacientes. Y por supuesto, tenemos en esto una visión integral del tratamiento. Esto me apasionó desde muy joven, o sea, ¿por qué? Porque yo fui rehabilitador de base, como ven, fui protesista, y esto me dio la posibilidad de entrar en la rehabilitación, y la rehabilitación es una especialización integradora. Pero cuando ya hace casi 30 años empecé con la implantología, me abrió todavía más la posibilidad de integrar, porque esto era lo que yo estaba buscando, un tratamiento integrador de mis pacientes. Y la implantología me buscó y me dio la posibilidad de integrar aún más en mi persona y en los que trabajaban conmigo y en los equipos, más pasos y más especialidades. Por supuesto que la terapia implantológica es muy vasta y lo que vamos a hacer hoy es hacer un pasaje por cada una de estas pasos que nosotros tenemos, desde la planificación, la búsqueda de la posición del implante, la guía quirúrgica, donde también la tecnología hoy empieza a ser o a tener un papel importante, la técnica quirúrgica en sí, las impresiones, y aquí también la tecnología ha cambiado nuestra forma de acceder a la comunicación con el laboratorio, cómo son nuestras prótesis, cómo son construidas, y llegar al momento de ajustes e instalación que son importantes porque van a tener que ver con la calidad de lo que nosotros hacemos. Y por supuesto las más importantes y quizás la más prolongada de todos los pasos son los controles luego de la instalación de nuestra rehabilitación sobre implantes. Y esto nos da una posibilidad de integración, y esto es lo que buscamos. Fui titular de la cátedra integral de adultos durante unos cuantos años, y esto me dio la posibilidad de entender que en una cabeza pueden entrar o pueden estar los conocimientos de diferentes especialidades, pero no todas. Y la implantología actual, por supuesto, tiene una búsqueda de el manejo de los tejidos blandos y el flujo digital, el manejo de los tejidos blandos para estabilizar los tejidos de sostén, que es el tejido óseo y búsqueda estética, y el flujo digital como una solución mucho más actual de la rehabilitación protésica propiamente dicha. La estética tiene un valor preponderante en el éxito de lo que nosotros hacemos. Vamos a ser evaluados muchas veces por la estética y nos olvidamos un poquitito del resto que hicimos, pero la estética es parte del éxito y es lo que nosotros buscamos. Si nosotros pensamos que la implantología es solamente colocar un tornillo dentro del hueso, estamos perdiéndonos mucho de lo que la implantología puede darnos y darles a nuestros pacientes. Y nosotros pensamos que la estabilización de los tejidos periimplantarios es una búsqueda que deben hacer en la planificación.
Y esa planificación empieza con la posición óptima del implante. Vamos a dar unos minutitos de posición óptima del implante porque creo que son los cimientos de lo que nosotros queremos hacer y donde empieza la integración. La posición óptima del implante, muchos saben que escribí el libro La rehabilitación implantoprotésica, y en ese momento, ya hace 14 años, o sea, muchos años más que tenía este concepto, pero hace 14 años publiqué el libro y ahí fijé las bases de lo que era la posición 4D, a las tres posiciones básicas, que era la vestibulo-palatina, la posición mesiodistal y la posición coronoapical. Le sumé la angulación, porque pensaba que la angulación del implante tenía consecuencias si estaba bien positivas y si estaban mal negativas sobre las otras tres posiciones. Por eso la tomé como una posición importante en la búsqueda de nuestra posición ideal del implante. Y pensamos que la posición vestíbulo-palatina es aquella posición que el implante está rodeado de hueso y está rodeado de una cantidad de hueso suficiente para que sea estable ese hueso que lo está rodeando, tanto por vestibular como por palatino. 2 milímetros es la cantidad suficiente. Esto es, no hacemos implantes si no tiene esa cantidad, no, lo que tenemos que pensar desde ese momento es si vamos a colocar el implante, qué otras decisiones vamos a tener que tomar para que consigamos esta posición estable del hueso alrededor del implante. La posición mesiodistal, que va a ser importante cuánto vamos a tener en un implante unitario con respecto a la posición, a la distancia con el diente vecino. Y esta distancia va a ser de no menos de 1,5 milímetros. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar que la espícula ósea del diente vecino se preserve, porque a partir de ahí vamos a tener una mejor papila y nuestro implante va a estar estéticamente mejor resuelto. La posición coronoapical, esa posición que nosotros medimos desde el margen natural, real y estético de nuestros implantes, de nuestra búsqueda de los implantes, hasta la plataforma del implante. Y en esta posición coronoapical tenemos que pensar que nuestra posición final va a estar entre los 3 y los 4 milímetros según biotipos y que estemos trabajando y posibilidad de profundidad del implante que nosotros podamos manejar. Y la posición de la angulación, esa posición que nos llevará en un sector anterior donde la estética es primordial, a emerger entre el cingulum y el borde incisal como búsqueda de posición ideal, y que podremos tener alguna tolerancia con respecto hacia vestibular o hacia palatino, el borde incisal vestibular o un poquitito más hacia palatino del cingulum, pero que cuando nosotros empecemos a tomar decisiones de mayor angulación, lo que vamos a tener es complicaciones con respecto a la plataforma, a la emergencia, a la colocación de los aditamentos y a la búsqueda de la estabilidad de los tejidos blandos y los tejidos duros, que es lo que a nosotros nos ocupa desde el primer momento. Esto es lo que nosotros hacemos, es clínica, yo hago clínica todos los días, estoy en la búsqueda de soluciones para mis pacientes y la búsqueda de las soluciones para mis pacientes tiene que ver con cómo pensamos el tratamiento, dónde están las complicaciones de cada uno de los pacientes y cómo los podemos solucionar. José concurre a la consulta por la pérdida de un molar que una pieza, el 36 o primer molar inferior izquierdo, que por supuesto tiene su historia. Él había coleccionado sus radiografías así y sus fotografías. Empezó con dolor. ¿Y por qué? Porque tenía un diente fisurado. Le hicieron un tratamiento endodóntico. Seguía doliendo. Le hicieron una extracción después el tratamiento de conducto, había una perforación, no, para mí no era suficiente motivo para hacer la extracción, él fue coleccionando estas
radiografías y estas fotografías, fíjense que son fotografías de celular, pero no era suficiente motivo como para hacer una extracción, pero ya lo habían hecho, y acto seguido, complicaciones, una necrosis de la tabla ósea vestibular, un secuestro óseo y la complicación con una leolitis y una búsqueda de solución, cureteando la zona y cerrando. Entonces, volvemos a la actualidad. Esto es lo que quedó después de esta búsqueda. O sea, por supuesto, había cicatrizado bien, la solución de cerrar a partir de un colgajo es una buena decisión, pero los tejidos blandos, el fondo de surco y el tejido queratinizado quedan en una posición que no es la ideal ni lo que nosotros buscamos para nuestras búsquedas de soluciones estables para nuestros pacientes. Y vamos a tener movilidad sobre la parte vestibular y no vamos a tener tejido queratinizado. Entonces, con una tomografía sabíamos que podíamos colocar un implante, pero sabíamos que íbamos a tener alguna complicación para la estabilización de los tejidos blandos. Entonces, la encía adherida y la encía móvil estaba cambiado de posición y esto es lo que necesitábamos mejorar previo a la colocación del implante. Hicimos un injerto de espesor total, epitelio conectivo, y buscamos la cantidad de material que nosotros necesitamos. Como siempre vamos al paladar anterior o lateral, buscamos la cantidad de tejido que nosotros necesitamos para este injerto y lo que hicimos es estabilizar el injerto para la revascularización y la estabilización de los tejidos y tener tejido queratinizado por vestibular y el margen más hacia apical. Una vez cicatrizado, esta es nuestra búsqueda y esta era la visión de la zona donde nosotros tendríamos que trabajar. Así que estábamos en mejores condiciones para, esto era la situación inicial, para poder hacer el implante. Dijimos que día 0, este es el día 60. Ahí estamos con esta búsqueda que nosotros teníamos organizada. Y por supuesto, a esto que ya teníamos solucionado la parte biológica, le podemos sumar tecnología, ir en búsqueda de cómo podemos hacer para transferir la posición que nosotros podemos planificar o la posición ideal en forma lo más exacta posible a la boca, y esto es lo que buscamos, es hacer una cirugía guiada. Hace muchos años que hago cirugía guiada. Lo que sucedió en estos últimos años es que la cirugía guiada se transformó en una cirugía mucho más barata, mucho más fácil de realizar, mucho más simple de realizar, y que nos dio la posibilidad de hacerla en la consulta. Esto es toda la parte tecnológica. Hay software muy baratos o de solamente se paga el uso. Una impresora 3D es muy barata, depende de cuál querramos utilizar, pero hay algunas impresoras que se pueden utilizar en consultorio que son muy baratas, y todas las empresas poseen y tienen una caja de cirugía guiada para poder darnos la posibilidad de que nosotros utilicemos sus implantes. Yo hace muchos años que trabajo con BioHorizon y BioHorizon ha sido pionero también en esta búsqueda. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Por supuesto, sin olvidarnos esto, la posición 4D. Esto es lo que nosotros nos ponemos. Planificar para la guía quirúrgica significa planificar 4D. Si no tenemos conceptos claros en anatomía, para saber dónde están los reparos anatómicos, si no tenemos conceptos claros de cómo manejar los tejidos blandos, si no tenemos conceptos claros de dónde colocar el implante, la cirugía guiada se nos va a complicar y no va a servir. Pero si nosotros tenemos información
y hemos integrado o en una persona o en un equipo esas capacidades, tendremos la posibilidad de usar una cirugía guiada y ser predecibles. Lo primero que tenemos que saber, que todos lo deben saber, es que necesitamos dos tipos de archivos. Los archivos DICOM, que son los archivos crudos de las tomografías axiales computadas, tomografías en este caso de ascónico, y los STL, que es un punto STL, es una comunicación, un archivo con comunicación entre programas 3D. Con esto tendremos las imágenes DICOM y tendremos por otro lado las imágenes de un modelo de la boca. Tendremos que, muchas veces me preguntan, ¿tenemos que tener un escáner intraoral? No necesariamente, podemos tomar una impresión y obtener un STL del modelo a partir de un escáner de laboratorio. Entonces, ¿para qué tenemos, cómo sería el proceso aproximado de una cirugía guiada? Tenemos que tener las DICOM de las tomografías computadas de ascónico, a partir de un escáner intraoral o extraoral generar un STL del modelo del paciente donde vamos a hacer la cirugía. En un software vamos a generar el plan y generar un STL para la impresión de las guías con un sistema CAD-CAM. En este caso, en el CAM va a ser una impresora 3D. Vamos a tener que imprimir nuestra guía y vamos a tener que tener un kit de cirugía guiada que, por supuesto, tendrá que corresponder a los implantes que nosotros utilizamos y que, por supuesto, hemos planificado. Si no, no van a coincidir ni con longitudes, ni con posición, ni con fresado que nosotros hayamos programado. ¿Cuáles son las ventajas que tiene una cirugía guiada? Una es, para mí, muy importante el conocimiento del terreno quirúrgico. Aquellos que son principiantes en la implantología van a llegar mucho más familiarizados con el terreno quirúrgico si hacen una planificación interactiva, 3D, con búsqueda de posiciones y viendo dónde nosotros queremos llegar. Se puede hacer una planificación preprotésica. Esto es, colocamos el implante y de alguna manera podemos planificar una corona provisoria o una prótesis provisoria. Indudablemente mejora la posición del implante. Hay trabajos que están totalmente comprobados. Los implantes colocados a mano alzada dependen muy y mucho de la habilidad adquirida por el profesional que la lleva a cabo, y muchas veces hay algunos pormenores intraquirúrgicos que no se pueden salvar o que condicionan esa posición. En vez, si nosotros la tenemos programada, para aquellos que son nobles van a tener una mejor posición final, y para los que no son tan nobles van a estar más cerca del centro, o sea, vamos a estar mucho más exactos. Vamos a disminuir el tiempo quirúrgico, que esto es fundamental. El tiempo es dinero. El paciente quiere estar menos tiempo en la consulta y quiere que eso sea, porque normalmente estresa un acto quirúrgico, el menor tiempo posible. Y nos mejora también la posición de ejecución nuestra, porque no vamos a tener que ponernos en determinadas situaciones para pasar la fresa, solamente nos va a ayudar esa posición de las fresas. Las guías pueden ser de soporte óseo, mucoso o por dientes, y que son cargadas por vía dentaria son las más precisas, porque nos da una mejor estabilidad para la posición del implante. Y ahí vemos diferentes tipos de cirugía: un implante, 2 o 3 implantes, o 4 o 5. Por supuesto, ¿esto cuál es? La parte de la planificación. Lo que buscamos es colocar el implante en esa posición 4D, buscando, si estamos dentro del hueso, mejor, y si no, tendremos que planificar qué nos va a faltar de hueso. Y acá por vestibular, fíjense que nos va a faltar algo de hueso. Nosotros pensamos en una posición ideal. ¿Por qué? Porque debido a los acontecimientos que sucedieron después de la extracción, en la parte de la plataforma va a faltar una pequeña
parte de hueso. ¿Y qué hacemos? Diseñar una guía. Este es el diseño de la guía, no es el STL. Y esto se va a transformar en un STL para poder ser impreso. Esto va a ser igual a la guía que nosotros vamos a imprimir, y acá está la guía que ya la imprimimos. ¿Qué tiene esta guía? Una arandela. Para aquellos que conocen BioHorizon, azul es el color que corresponde a la plataforma más ancha, que es 5.7, que corresponde a los implantes más gordos o más anchos que nosotros podemos utilizar dentro del sistema. Esto va a ser un implante de 5.7 de cuerpo, para un molar ideal. También imprimimos un modelo, y en el modelo lo que hicimos fue calzar un análogo, y a partir de ahí nosotros podíamos hacer un provisorio para hacer una carga en un molar y tomar más riesgos de los que ya, o poder complicarnos más lo que el paciente ya había complicado. No necesitábamos hacer una carga inmediata en un primer molar, porque el paciente ya había estado mucho tiempo con esto. Pero sí podíamos pensar en este momento de la planificación en cómo podíamos, a partir del diseño de un tornillo de cicatrización individualizado, el diseño de los tejidos blandos. Diseñar un perfil de emergencia duro para tener un perfil de emergencia blando ya diseñado desde el momento de la cirugía y llegar con todo estable al momento de la impresión que nosotros vamos a tomar. Y así fue que diseñamos. Esto lo podemos diseñar pensando y conociendo la anatomía de las piezas dentarias, cómo es un molar inferior, y cuáles son las características que tienen con forma de raíz. Tomamos un abutment pick, que es un polímero, y a partir de ahí diseñamos el perfil de emergencia. Y lo que hicimos fue tener el perfil de emergencia ligado a este abutment, que lo teníamos aquí con Composite Flow, lo prolijamos, lo terminamos, lo pulimos y lo teníamos listo para la cirugía. El punto negro significa dónde está vestibular. Eso es vestibular, porque después cuando ustedes lo tienen, cuando ya pierden parámetros, no saben dónde están, si están en vestibular o en palatino. Entonces, como nosotros decíamos que iba a estar el punto por vestibular, ya sabíamos cómo íbamos a hacerlo. Y aquí estábamos listos para el momento quirúrgico. Fíjense que el paciente tenía hueso, ya habíamos mejorado los tejidos blandos, y el hueso estaba inclinado hacia, desde lingual a vestibular, hacia apical. Teníamos una pérdida. Pasamos, en definitiva, una cirugía guiada es el pasaje de fresas con tope y con guía para poder llegar a la posición final de nuestra ostectomía, con estas características, con una muy buena ostectomía circular en el lugar que nosotros planificamos. Recuperamos parte del hueso, y nosotros sabíamos que por vestibular, como ustedes ven en la fotografía así en blanco y negro, como teníamos por proximal bien hueso, pero por vestibular nos faltaba levemente, y eso lo que vamos a hacer es completar. La particularidad de la cirugía guiada de BioHorizon es que podemos colocar el implante guiado. No todos los sistemas tienen esta posibilidad. Se puede hacer una cirugía totalmente guiada, cosa que no sucede con con algunas otras marcas, que solamente se puede hacer la ostectomía y el implante se lleva a mano alzada. En un maxilar inferior es difícil cambiar la posición final. En un maxilar superior podemos cambiar la posición final del implante. ¿Por qué? Porque el hueso es diferente, como saben todos ustedes. ¿Qué hicimos? Para completar, utilizamos una membrana, una Memblock plegable, y lo que vamos a colocar por vestibular, la recortamos, y por vestibular vamos a utilizar el hueso del fresado más un seno injerto, y
lo vamos a cerrar, la membrana la vamos a sostener con ese tornillo de cicatrización que nosotros habíamos diseñado previo a la cirugía, y vamos a suturar con 2 puntos de sutura, y esto es lo que nosotros estamos buscando. Muchos de ustedes preguntarán o se preguntarán por qué no colocamos un implante más angosto de 4.5. Es una alternativa. Es una alternativa, pero para un molar yo creo que los implantes de 5.7 son ideales siempre y cuando podamos hacer estas pequeñas modificaciones. ¿Por qué? Porque va a ser una emergencia mucho más natural, mucho más parecida a lo que es un molar, no saliendo tan en forma de hongo. O sea, si hubiéramos colocado un implante de 4.5, la emergencia hubiera salido un poquito diferente. Esto no quiere decir demasiado, pero hay mucha gente que lo hace, pero me parece que tener un implante más ancho nos permite también sostener los tejidos blandos por proximal en forma más natural. Y esto es lo que le dimos prioridad. Esta es la búsqueda, y por supuesto que si ustedes buscan en la bibliografía, nada es perfecto. Hay desviaciones entre el implante planificado y el implante colocado, y se debe normalmente a una suma de errores. Cuanto más errores ahorremos, mejor mucho más cerca vamos a estar de lo planificado. La suma de errores tiene que ver con la toma de la tomografía computada de ascónico, la posición del paciente, la búsqueda del profesional que lo realice con buscar la mejor posición y la menor deformación. En la confección de la guía, esto es, cuanto mejor la diseñemos y mejor tengamos la tecnología que esté asociada, o sea, una muy buena cirugía, una muy buena impresora 3D, vamos a estar mucho más cerca. Y las imprecisiones quirúrgicas que tienen que ver con movimiento de la guía, presión sobre la guía o cambios en la búsqueda de hacer más fuerza hacia un lado o hacia el otro, o en algunos casos la presencia de alguna cortical muy robusta o muy ebúrnea que nos puede llevar a un cambio de posición. Pero normalmente es una suma de errores que nos llevan a tener pequeños cambios. Con respecto a la búsqueda, las guías tienen una arandela y una llave que permite que la fresa pase por intermedio de ellas, una secuencia de fresas. Y esto es lo que nosotros hacemos. Por supuesto que si nosotros hacemos fuerza sobre las llaves, vamos a tener un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque está la tolerancia que hay que darla, porque si esto fuera perfecto, no calzaría o se volverían locos realmente en el momento quirúrgico para poder calzarla. Entonces, nosotros tenemos que calzarla con pasividad y no mover demasiado las fresas. Uy, perdón. También nuestro fresado tiene que ver que los cambios que existen hacia la longitud de la punta de la fresa. Cuanto más larga es la fresa, más oscila la punta de la fresa y podemos hacer más cambios a nivel apical, que de hecho existen, hay más cambios a nivel apical que a nivel coronal. Cuanto más corta es la fresa, menos oscila la punta y mejores posibilidades tenemos de generar una ostectomía más prolija. Y tenemos que tener exactitud y precisión. Cuanto más cerca, exactitud es cuando estamos más cerca del valor o posición planificada. Se habla de concentración, o sea, cuanto más cerca estemos de la posición correcta. Y precisiones, cuanto más cerca estén entre sí las discrepancias. Esto es repetitividad o fidelidad. Esto es poder repetir que la cirugía sea exacta y eso nos va a dar
precisión en lo que nosotros estamos haciendo. Y eso tenemos que buscar con nuestras guías. Exacto es estar lo más cerca de lo planificado, o sea, del centro. Podemos ser precisos, pero no exacto. Podemos tener una concentración, pero no estar cerca de lo planificado. Y cuando somos precisos y exactos, estamos cerca del centro y concentramos nuestras dispersiones. Y esto es muy bueno para lo que nosotros queremos hacer. Hablamos un poquito más de guías y 90 días después, esto era lo que teníamos. Un tejido blando que habíamos mejorado previo a la cirugía y un tornillo de cicatrización que nos había ayudado a diseñar nuestro perfil de emergencia y nuestra búsqueda. El paciente, después de lo que había pasado, dice, ¿qué pasaba con esa zona? Que había quedado una pequeña deformación. ¿Por qué? Porque los pacientes después ya se ponen exigentes y buscan algunas soluciones. No quería que le vuelva a pasar lo que había pasado antes y no quería, y quería que esto esté lo mejor posible. ¿Y qué hicimos? Un pequeño injerto de tejido conectivo en esa zona para reparar ese pequeño defecto. Y esto es importante. Ulf Belzer, quizás uno de los más rehabilitadores, de los más importantes rehabilitadores de la época, definió como sitio estético es aquel en cual los márgenes gingivales de las piezas dentarias o prótesis dentarias son visibles en una sonrisa completa o en un área de importancia estética para el paciente. Y esto es entender y escuchar, y es parte de esta integración. El paciente es parte de la solución y parte del problema. Entonces, escuchemos qué los pacientes nos quieren decir. Por supuesto, nosotros como odontólogos, quizás gingival de un 6 inferior no es importante, pero para el paciente sí. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar, entender que esto que Belzer describió como sitio estético es importante y el paciente es parte de lo que nosotros estamos buscando. Y por supuesto que en esta búsqueda, en estos últimos años, han aparecido la posibilidad de hacer una ontología digital, esto es, poder transferir al laboratorio con un escaneado la posición del implante, y para eso no necesitamos transfer, como lo hacemos con las cubetas, necesitamos un scan body. Esto es un scan body, es un transfer digital, pongámoslo así, para aquellos que no los conocen, que tiene una particularidad de tener una forma geométrica que primero lo vamos a copiar con un escaneado y que después el programa lo va a identificar y va a colocar a partir de eso el implante en forma digital en el CAD para poder diseñar la corona. Entonces, esto es un scan body de BioHorizon, coincide normalmente con las plataformas, o sea, por eso es azul, 5.7, y tiene un doble clic para que nosotros lo podamos cargar. BioHorizon tiene un scan body para cada plataforma, 3, 3.5, 4.5 y 5.7. Y tiene una región de escaneados, que es esa forma geométrica que que yo les comenté, y que el programa lo va a identificar para saber dónde está ubicado el programa. Una base que se va a calzar, en este caso es de PIC, que va a calzar sobre la plataforma del implante, y un cuerpo, que en este caso es de titanio. ¿Y por qué es de titanio? Porque nosotros podemos corroborar a partir de eso si estamos en la posición correcta. Si es todo PIC, nosotros no podemos controlar cuál es la posición correcta del implante. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de utilizar un escáner intraoral, realizar 2 escaneados. Más cuando tenemos diseñado el perfil de emergencia, como ustedes ven acá, y como habíamos planificado. El primer escaneado es el que corresponde a escanear el perfil de emergencia. Nosotros lo hacemos rápidamente, tenemos todo preparado, sacamos el tornillo personalizado, secamos y copiamos el perfil de emergencia. Segundo escaneado, colocamos el
scan body, hacemos el escaneado y lo que va a hacer el programa es superponer estos dos escaneados, matchar, como se dice, match en realidad es en inglés, pero como nosotros tenemos que decir superposición de los dos exactamente, entonces ya tenemos el perfil de emergencia que copiamos más la posición del implante. Y a partir de esto, nosotros podemos, en la adquisición de STLs, enviarlo al laboratorio. Acá se está haciendo en la foto de la izquierda, ya está machado, está superpuesto, los dos. En la foto de la derecha, a partir de la información que nosotros le damos al programa, al CAD, decimos qué implante va a ser, por supuesto, o sea, qué implantes estamos utilizando, qué diámetro de implantes estamos utilizando, y a partir de eso podemos buscar en la biblioteca que tiene todo programa cuál es el abutment que vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar un T-Base, un abutment de base de titanio híbrido de BioHorizon. A partir de ahí, se empieza a diseñar esta corona que nosotros vamos a hacer, donde ya teníamos el perfil de emergencia. El perfil de emergencia es un diseño normalmente que debemos hacer nosotros los odontólogos, no dejarlo al laboratorio librado al azar. Entonces, nosotros tenemos un perfil de emergencia, lo copiamos, lo enviamos al laboratorio y podemos hacer algún pequeño cambio, pedirle al laboratorio que mejore alguna situación que se nos haya escapado, pero normalmente nosotros somos los que tenemos que diseñar esto. Y lo que vamos a hacer, en este caso, es a partir de la base de titanio, construir una corona, y en este caso es una corona monolítica en circonio, que va a ser diseñada en el CAD y construida en el CAM, o sea, utilizando los famosos sistemas CAD-CAM, y va a ser una corona cemento atornillada. Vamos a poder atornillar por oclusal, pero también lo vamos a tener que fijar a esa base de titanio. Y esto es lo que teníamos. Fíjense el perfil de emergencia que nosotros habíamos diseñado. ¿Con qué? Con el tornillo de cicatrización que ustedes ven, que tienen PIC, el PIC, y al lado tenemos un abutment, digo, la corona ya diseñada con un abutment de titanio, un abutment maquinado de titanio. Esto nos da posibilidades ciertas de una gran estabilidad sobre la plataforma del implante. Acá no hay modelos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar los proximales, en este caso lo estamos ajustando, como ven ahí un indeleble, que calcen correctamente, que pase correctamente el hilo, ajustar en oclusal, y por supuesto, como todavía, perdón, vamos a decir, no está terminada, vamos a pedir los tintes y los cambios que nosotros queremos hacer sobre esta estructura de circonio monolítica. ¿Y por qué monolítica? Porque hay coronas monolíticas o coronas bicapas. Esto quiere decir, ustedes la de la izquierda es monolítica, la de la derecha son bicapas. Estos tienen una capa de cerámica para poder terminar y para mejorar la visión estética nuestra y de nuestros pacientes. Pero un trabajo del 2018, comparando en un trabajo in vitro, lo que se llega a la conclusión que las coronas monolíticas, la carga de la fractura es más alta, esto es, necesitamos más fuerzas para poder fracturarlas, y las bicapas tienen una tasa de falla del 50% a los 2 años a muy corto plazo. Quizás la falla no sea catastrófica, no era la pérdida, pero sí que se pierda parte de lo que estuvimos buscando como solución, que es la parte del blindaje cerámico. Entonces empezamos a tener algunas fallas, aunque no sean catastróficas. Enviamos al laboratorio, se completa y se glasea el circonio, se hacen los tintes pertinentes y se prepara para la cementación de
las dos partes para constituir un todo. Por eso van a ser coronas cemento atornilladas. ¿Y cuál es la ventaja de estas coronas cemento atornilladas con las coronas atornilladas convencionales? Es que acá vamos a tener un abutment auténtico, totalmente compatible con la misma geometría que la plataforma del implante, y esto le va a dar mucha estabilidad a nuestra corona. Esto va a hacer que se muevan menos, que pierdan menos contactos, que se aflojen menos, y tener una corona atornillada que también, si se desajusta, poder acceder a ella. Esta es la ventaja de las coronas cemento atornilladas. Fíjense el perfil de emergencia, lo sano de los tejidos, y de esto que habíamos comenzado con una pérdida de densidad de herida, un colapso óseo, una pérdida ósea horizontal, terminamos en esta situación donde mejoramos con la posición 4D del implante, un perfil de emergencia que fue diseñado previa a la colocación del implante, y un volumen correcto de los tejidos blandos para estabilizarlos y para también estabilizar el tejido óseo alrededor del implante que nosotros estamos haciendo. Colocamos la corona, estabilizamos, cerramos el tornillo, y esto es lo que teníamos a terminar: estabilidad del tejido óseo, buen contacto entre el implante y el abutment, y una estabilidad de los tejidos. Entonces, una pregunta que podemos hacernos a esta altura de la conferencia es si podemos resolver todo con nuestros casos solo con tecnología digital. Yo estoy seguro que no, que tendremos que saber de otras especialidades y poder resolver a partir de saber de cirugía, de anatomía, de periodoncia, de búsqueda de soluciones. Entonces, esta exactitud que es utópica casi prácticamente para la literatura de hoy, se dice que va a haber un cambio de aproximadamente un 1.5 milímetros entre lo planificado y lo realizado, y que las diferencias son más grandes en apical, por lo que les comenté, que en coronal, y también hay diferencias de angulación. ¿Por qué? Porque, por supuesto, vamos a tener alguna diferencia. Las impresoras industriales versus las de oficina, esto es para aquellos que piensen que pueden hacer sus cirugías y planificar sus cirugías, son muy buenas y son rentables, con desviaciones similares, y se pueden realizar con total seguridad, con buenas. Por supuesto, hay limitaciones con respecto a la calidad también que nosotros podamos hacer, pero se pueden hacer en la consulta y tener muy bueno y a muy buen precio cirugías guiadas. Con respecto a la exactitud y la cirugía flapless, con cirugía guiada somos mucho más exactos si hacemos cirugía flapless con cirugía guiada, aunque a mí no es la cirugía que más me gusta, porque podemos perder oportunidad de tener buenos tejidos alrededor de los implantes. Pero sabemos que lo tenemos que hacer. Con respecto a las complicaciones también que puede haber, saber que la refrigeración se complica con la utilización de la guía, y podemos llegar a temperaturas más altas. Con respecto a una comparación de cómo se debe utilizar, si utilizamos fresas nuevas y con mayor cantidad de irrigación, vamos a tener mejor posibilidad de no aumentar la temperatura. Y tener fluido de irrigación a 10 grados con disminución de la velocidad, o sea, con las revoluciones por minuto, bajarla a 800 revoluciones por minuto, no hacerlo con 1100 o 1200, para tener un mejor control de la temperatura y, por supuesto, tener menos necrosis periférica del implante. Se evidencian menos fracasos, o sea, esto quiere decir que tiene mayor tasa de éxito las cirugías guiadas que las cirugías convencionales, porque son mejores las ostectomías, y esto le da mucha estabilidad a los implantes.
Esto es, con respecto a la cirugía, creo que es muy, muy, muy importante entender que no es perfecto, pero que es una gran solución y nos facilita la clínica diaria la cirugía guiada. Porque si sabemos que no es perfecto, podemos controlar mucho mejor los pequeños errores que puedan llegar a solucionar. ¿Y cómo podemos protocolizar la estética en implantes? Y esta es una pregunta y me gustaría darle algunas pequeñas búsquedas de soluciones. Uno es, lo primero que hago cuando veo un paciente que está en la zona estética, es ver la línea de la sonrisa. ¿Dónde llega la línea de la sonrisa? No porque esto nos haga ser o relajar en cuanto respecto a lo que estamos buscando, sino porque sabemos que hay casos que no vamos, el más mínimo error va a quedar a la vista. Y esto es, Miguel, fíjense dónde termina ese labio cuando Miguel se ríe realmente. Y el problema, por supuesto, ustedes ven algo en el margen de la pieza 22, el incisivo está más largo. Y entonces podemos entender que muchas veces en el sector anterior, entender los contornos incisales, entender cómo está funcionando esa boca y entender dónde puede haber fallas. ¿Por qué? Porque o están gastados y puede ser un riesgo, una parafunción, o puede ser que algo esté sucediendo con esa pieza que está más larga. Entender que la armonía gingival es importante antes de comenzar. Lo que dijimos en el primer caso del molar, saber si hay cambios en las papilas, si hay cambios en los márgenes, porque eso nos va a llevar a alguna complicación con respecto a la evaluación del éxito de nuestros casos. Y el biotipo periodontal, entender que un biotipo periodontal mucho más grueso nos va a dar mejores posibilidades y vamos a tener menos complicaciones con respecto a la cicatrización y eh, a los cambios que vayan a suceder luego de la colocación del implante. Entonces, tenemos en Miguel una alta línea de la sonrisa, quizás muy alta, donde cualquier situación nos va a complicar. Tenemos un buen biotipo y tenemos una pequeña, pero muy pequeña alteración con respecto a los márgenes gingivales. Cuando ya sacamos, fíjense que estamos yendo desde afuera hacia adentro, cuando sacamos los tejidos blandos y vemos el tejido duro, tenemos que ver cómo está la tabla ósea vestibular y cómo está el hueso interproximal. ¿Por qué? Porque antes de planificar la posición del implante tenemos que saber dónde estamos y cómo está el hueso para saber qué vamos a hacer con este implante. Y saber que si tenemos el hueso interproximal, tiene cambios profundos, o sea, una gran reabsorción, vamos a tener una complicación que seguramente va a ser muy difícil de solucionar en toda la terapia implantológica. Y si no tenemos, lo que tenemos que saber es que lo tenemos que conservar a partir de hacer movimientos quirúrgicos muy controlados y suaves. ¿Para qué? Para que no haya cambios a partir de esa búsqueda que nosotros estamos haciendo. Entonces vamos a colocar en Miguel un implante. En esta zona vamos a colocar un implante BioHorizon 3.0 buscando estabilidad en los tejidos blandos y, en los tejidos en hueso nuevo, por más allá de la raíz, y estabilizar los tejidos blandos. Y ahí estamos, fíjense que son tres, en este caso no tenemos una cirugía, había que hacerlo rápidamente, no teníamos que hacer, no íbamos a perder tiempo en hacer cirugía guiada, y lo que hicimos, o sea, perder tiempo en el sentido más tiempo, sabíamos el paciente estaba con ese diente fracturado, y ¿qué decidimos hacer? Buscar la posición del implante, una extracción lo más atraumática posible, una tunelización vestibular, donde vamos a utilizar
el Alloderm como material para engrosar los tejidos blandos y estabilizarlos, y a partir de ahí rellenar también el gap entre el que va a quedar entre lo que es el volumen del alvéolo y el diámetro del implante. ¿Para qué? Para compensar parte de los cambios post quirúrgicos que van a existir. Y ahí estamos viendo, colocando Alloderm, un implante de 15 milímetros. ¿Por qué? Porque porque vamos a hacer una carga inmediata, necesitamos estabilidad, pasar más allá del margen o del final del ápice para que tengamos hueso nuevo que lo estabilice. Colocamos un implante y también para protocolizar, acá les digo ubicación y posición. Ubicación en la boca y posición 4D, esto es lo que necesitamos, posición 4D para ser predecibles, y la cantidad de implantes también va a ser importante cuando decidamos protocolizar y buscar estética. Un implante es más fácil de protocolizar y tener buenos resultados estéticos que si tenemos que colocar 2 implantes uno al lado del otro. Colocamos el implante, colocamos el provisional, esto es lo que se había fracturado, y el muñón estaba ya flojo. Y fíjense, una corona que es una corona de circonio, que fue hecho por CAD/CAM, también puede tener complicaciones. Lo digital no es sinónimo de bueno, ni lo analógico es sinónimo de malo. Lo bueno y lo malo tienen que ver con cómo es el concepto sobre lo que estamos trabajando. Un implante Horizon 3.0 por 15, con respecto a los implantes angostos de 3.0, es un seguimiento a 3 años, un 100% de éxito y un PES de media, PES de 14.1. Entonces, en este caso lo que hicimos fue, o sea, si tratamos de buscar estética y siempre que podamos, un implante post-extracción, buscando la posición 4D, teniendo una buena fijación inicial, haciendo una tunelización y un injerto de tejido blando por vestibular, y un relleno del gap con un provisional, con conformación del perfil de emergencia, con una provisionalización inmediata. Por supuesto, esto tiene que venir acompañado de muchos cuidados que tiene que tener el paciente para no interferir con la normal cicatrización y la normal estabilidad y osteointegración del implante, como no desgarrar, no ocluir, no morder ningún material que sea suficientemente duro como para cambiar esta estabilidad inicial. ¿Por qué? Porque los implantes post-extracción son mucho menos estables que los implantes en zonas cicatrizadas, entonces tenemos que cuidarlos y el paciente debe cuidarlo. Miguel trabaja y viaja mucho, así que un poco más de los 6 meses esto era lo que teníamos. Habíamos conservado los tejidos por vestibular y los tejidos blandos los habíamos compensado en esa parte que teníamos por vestibular. Fíjense, 6 meses después de sacar el provisorio, esto era lo que teníamos. Ya teníamos 90% nuestro odontológico de la clínica, diría que el 90% del trabajo. Solamente lo que nos queda es transferir este perfil de emergencia al laboratorio. En este caso lo vamos a hacer en forma analógica. Por eso les comenté de lo analógico a lo digital. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a duplicar el perfil de emergencia que habíamos hecho con el provisional, lo vamos a duplicar y poder enviarlo al laboratorio. ¿Por qué? Porque el laboratorio lo que va a tener es un problema menos. Vamos a tener un emergente que va a tener diseñado ya el perfil de emergencia. Él va a tener que pensar en todo lo demás. El perfil de emergencia nosotros ya lo tendríamos solucionado. Y esto es lo que estamos haciendo.
Tengo varios videos de estos hace muchísimos años, hace aproximadamente 20 años que duplico los perfiles de emergencia y tengo muchos videos, fotografías para poder copiarlo. Esto es más o menos el tema. El mayor tiempo es que polimerice el polivinilciloxano. Lo demás, marcamos vestibular también para saber dónde estábamos y el paciente, o sea, y llevarlo a la boca con más facilidad. Retiramos y a partir de ahí lo que tenemos es el perfil de emergencia que tenemos en la boca. En este caso es un snap copying. Quizás para mí de las analógicas la mejor impresión porque une las dos tipos de impresiones. Una exactitud de arrastre con no hacer cubeta individual. Esto lo hacemos con una cubeta estándar. Entonces, una vez que tenemos el perfil de emergencia, listo, lo que hacemos es sacar los excesos, recortar levemente los pedacitos que hayan quedado libres, lo vamos a llevar a la boca, ¿sí? Lo ajustamos, hace un doble clic, ahí lo tenemos, y lo que vamos a colocar es el polivinilciloxano y lo retiramos con una cubeta estándar y masillo. Y esto es lo que tenemos, el perfil de emergencia que diseñamos con los tejidos blandos. Tomamos el color, le damos alternativas, y en este caso utilizamos también un T-Base, una base de titanio, pero en este caso con LaserLock. El LaserLock es una biosuperficie que es exclusiva de BioHorizon, que estabiliza los tejidos duros y blandos alrededor del implante. Vienen en los implantes y también en los abutments. Y esto es lo que vamos a utilizar, lo habíamos utilizado en el provisional. Quizás en otro momento avancemos y profundicemos, pero el LaserLock es una muy buena alternativa para estabilizar los tejidos blandos. El laboratorio Márquez, un laboratorio que trabajamos hace muchos años juntos, el papá y los dos hijos, ahora su hija y su hijo, que estamos y trabajamos hace mucho tiempo. Y buscar que a partir de magnificar tengamos aumentos, tener una buena iluminación y un incremento de la precisión nos haga más exactos y nos dé la posibilidad de encontrar esta búsqueda de encontrar las fichitas que nos faltan para llegar. Y el T-Base, que BioHorizon tienen los dorados, son los que tienen LaserLock o no, pero que son convencionales, y los que son más pequeños son los híbridos, que son los plateados. Y uno puede elegir qué es lo que quiere hacer con cada uno de ellos. Lo bueno es saber para qué utilizamos cada uno y dónde estamos utilizando cada uno de los abutments y cómo podemos diseñar a partir de ellos. Los híbridos tienen muy poca parte de metal, con lo cual prácticamente de la plataforma podemos diseñar. Los T-Base que pueden o no, los dorados que pueden tener LaserLock, tienen una parte ya fija del diseño, que es la posición del implante. Y esos milímetro punto 5 que es inamovible. Tienen una base alta y una base más baja. Los híbridos tienen un diseño más libre, no tiene biosuperficies, el LaserLock sí. Los híbridos tienen un diseño de tornillo que tiene una cabeza más pequeña, lo cual nos ayuda a tener una perforación en las caras oclusales o en palatino de los incisivos más pequeño, y eso también nos ayuda a tener mayor cantidad de material y por ahí no salir por vestibular o no dejar un borde incisal tan firme, tan pequeño, tan fino, y tiene menor rigidez, y los dos tienen un alto control del microgap, que es muy importante. Y LaserLock en ambas superficies, radiografía, fíjense, todos contra la plataforma del implante, diferentes
implantes de BioHorizon con 9, 5, 7 años de laser lock en los abutments, el laser lock en el implante y estabilidad de los tejidos blandos a través de los años. Algunos cambian los de al lado, pero no cambian los implantes que tienen el laser lock. Y esto le da mucha estabilidad. El disilicato de litio también se puede utilizar, es una muy buena alternativa, tiene menor resistencia a la fractura que el circonio, pero si lo hacemos monolítico tenemos y controlamos bien los espesores, tenemos una muy buena estabilidad sobre estas posibilidades. Y si lo hacemos en coronas sobre el pilar híbrido, es mucho más estable que si lo hacemos en coronas con un abutment sobre la corona o si la hacemos en varias capas, como dijimos también del circonio. Esto vamos a hacer como lo hacemos monolítica, todavía falta la parte final, buscamos el color final, la superficie y terminamos, y esto es lo que tenemos, una biosuperficie laser lock en el implante, una biosuperficie laser lock en el abutment y una corona cemento atornillada con control del microgap. No cabe duda que los implantes inmediatos son muy, muy confiables, 97.1 de éxito en un review, y esto es lo que nosotros estamos buscando, una corona que se mimetice con el resto, cuando Miguel se ríe, que esté seguro de que se puede reír y que ninguno le pueda decir ahí tenés una corona o un implante. Y le digo ¿por qué? Porque ustedes están viendo en el mejor de los casos una corona que mide más o menos 10 centímetros según la computadora que tengan, o 5, y esto mide 1 centímetro. Esto es muy ampliado con respecto a lo que ustedes están viendo, y esto es muy bueno para lo que nosotros queremos encontrar con las soluciones. Los tejidos blandos, lo que colocamos dentro del tejido óseo, y la solución con respecto al disilicato de litio, que es mucho menos radiopaco que las coronas de circonio, que son mucho más radiopaco. Controla el año, con el hueso en la plataforma del implante, con los tejidos blandos estables y con las papilas estables. Y esto es el protocolo 4D, pensar en la posición del implante, tener una guía protésica, si podemos tener una guía computarizada mejor, entender cómo tenemos que manejar los tejidos duros en un implante post-extracción, o si nos falta, no dejar espesores pequeños que se puedan llegar a perder, que van a ir en desmedro de la estabilidad de nuestros tejidos duros y blandos a través del tiempo. Volumen de los tejidos blandos, manejarlos, en este caso se manejó con Alloderm, podemos manejarlos con otras MDA, o podemos trabajarlo con tejido conectivo. A mí el Alloderm me ha dado mucho y muy buenos resultados a través del tiempo. Diseñar el perfil de emergencia en el momento de la colocación del implante, y distribución de la carga como un concepto que nosotros debemos hacer. Esto es, no exponer a nuestros implantes a sobrecargas de distribución nociva o a las parafunciones. Entonces esto nos hace mucho ruido, y nosotros controlamos mucho la distribución de la carga. Indudablemente, el odontólogo moderno no solamente se tiene que encargar de saber de la especialidad que trabaja, sino ser muy consciente que la estética es parte de lo que nosotros estamos buscando, que la biología es el sustento de lo que tenemos que tener fotografías, videos,
usar la tecnología y la informática y la información para nuestros objetivos. Por supuesto, las redes sociales para comunicar. Pero lo que veo es que hay muchas veces que se sobrepasa el video, el marketing y la fotografía y las redes sociales y se olvidan de todo lo demás, lo cual esto hace que se olviden rápidamente los conceptos y no tengamos manera de cómo podemos llegar al objetivo, solamente vemos fotos. Y los odontólogos en nuestra cabeza o en la cabeza del equipo debe convivir la búsqueda estética y la estabilidad biológica. Vamos a entrar en el último caso, quizás me pase unos minutitos, voy a ir lo más rápido posible. Charo concurre a la consulta con una odontología que ya estaba en los pasos finales, con una odontología terminal en su boca, tenía prótesis y quería manejarla, y por supuesto es el paso de la edad, ya no tenía ninguna de estas posibilidades de sexo, de entender qué pasaba en esta boca. Vamos a ver qué hicimos con el maxilar superior. Le propusimos un trabajo superador. Lo primero que hicimos es el levantamiento del piso de seno bilateral para poder acceder a tener implantes en los sectores posteriores, de canino para atrás. Debemos saber que aquellos que son desdentado total o que van a hacer un desdentado total, tener una planificación, qué cantidad de implantes vamos a utilizar. A mí no me gusta el All-on-4, la verdad que trato de no hacerlo, que trato de colocar más implantes para darle una mejor estabilidad y predictibilidad a nuestros pacientes. Guía quirúrgica, impresiones, qué material vamos a utilizar y hacer pruebas y ajustes. Por supuesto, la cantidad de implantes en el maxilar inferior está el All-on-4, All-on-6, entre mentonianos o 6 implantes, una de las tantas alternativas que nos proponían en este trabajo. El maxilar superior también podemos hacer un All-on-4 con una barra, o sea, con una sobredentadura, o utilizar 6 implantes por delante de los senos, o utilizar 8 implantes en el maxilar superior utilizando la zona de los senos. Y así fue que hicimos un levantamiento de piso de seno bilateral. Esto es las tomografías ya post levantamiento de piso de seno. Sabemos que los implantes inmediatos son predecibles, que tienen una alta, y en los sitios post-extracción también, y en los sitios cicatrizados contra la extracción, funcionan con la misma tasa de éxito. Decidimos hacer 8 implantes, ya habíamos colocado los sectores posteriores, habíamos hecho el levantamiento de piso de seno en los sectores posteriores. Hicimos una cirugía guiada con 2 guías, una para hacerla por vía dentaria, utilizando para la primera guía, que es la que ustedes ven a su izquierda, y la segunda que va a ser de carga implantológica, digamos, se va a ajustar sobre los implantes, 2 guías. ¿Por qué? Para tener la menor modificación posible con respecto de la planificación a los que llevamos a la boca. Y así tuvimos una arcada completa con tasas de éxito muy marcadas. Hicimos un modelo para hacer una arcada superior para hacer la carga inmediata y utilizar los implantes. En este caso todavía no podíamos machar la planificación con la cirugía, con la planificación protésica, solamente era aproximada. Probamos la guía y vamos a hacer 2 tipos de cirugía, una derecha y una izquierda. Una vamos a levantar colgajo y en la otra podíamos no levantar colgajo, pero vamos a ver para uno cuáles son las complicaciones. Esta era la primera guía y vamos a colocar los implantes posteriores
a nivel de los senos, y ahí estamos haciendo con un punch la cirugía flapless, y esto solamente sacamos para que ustedes lo pudieran ver. Fíjense que en el implante de más atrás tomamos un poco la encía adherida. Colocamos pasamos las fresas. Normalmente las fresas tienen tope, esto es importante. Y lo que les dije, BioHorizons puede llevar el implante en forma guiada. Hay cirugías de implantes que no. Hay cajas quirúrgicas que no. Lo vamos a adelantar un poquitito. Pasamos el otro lado, para que no me quiero pasar demasiado de la zona de la hora prevista. Ahí estamos colocando el implante de atrás. Tenemos los implantes. Ahora hacemos las extracciones. Los implantes nos sirvieron hasta último momento para la fijación de la guía, los dientes, y ahora vamos a fijar sobre los dos implantes de adelante la guía, y vamos a pasar las fresas. Vamos a ir más rápido. Ahí estamos pasando las fresas. Esos son los 4 implantes de adelante. Y estamos colocando los implantes, y esto es, colocamos los 8 implantes en la zona que nosotros teníamos planeado. Dijimos, vamos a encargarnos del tejido óseo, vamos a rellenar el gap, vamos a completar donde nos falta, y estos son, colocamos multi-unit, y estos son abutment para fijar la arcada completa. Como lo hacemos con Composite Flow, y fijamos la arcada, y ahora van a ver, utilizamos multi-unit. Los multi-unit sirven para tener una parte transmucosa que nosotros la podemos elegir de acuerdo al caso, tener pasividad, porque el cono va a ser importante con respecto a la facilidad de la pasividad. Vamos a tener control de la microbrecha en la conexión de los abutment con los implantes. Los multi-unit son muy, muy, muy importantes para las arcadas totales. Y podemos tener pilares múltiples, rectos y angulados. BioHorizons tiene para todas las plataformas rectos con diferentes alturas transmucosas, de 17 grados y de 30 grados, hoy para aquellos casos en que se angulan mucho más, o los All-on-4, por ejemplo, que angulan muchísimo los implantes. Los implantes fueron lo suficientemente rectos como para poder, que se podía en esta situación. Y ahora tenemos a Charo con los provisionales. Esto era ya cicatrizado. Fíjense la diferencia, los abutments, sí, los posteriores son rectos. Ustedes pueden notar la diferencia. Estos que en sí se atornillan y se torquean directamente sobre el implante, no tienen tornillo de sujeción, y los 4 anteriores, por la angulación y por donde queríamos que salga nuestra emergencia, son angulados de 17 grados. Esto lo llevamos levemente hacia palatino. Por supuesto, podemos tomar para esto impresiones. Las analógicas hoy siguen siendo las más exactas. Podemos tomar desde la plataforma del implante, o sea, con los transfer convencionales, pero tendríamos que sacar todos los multi-units y volver a ponerlos, o utilizar los transfer de multi-unit, que es lo que corresponde para estos casos. Realmente son las dos muy exactas y tenemos muy buenas posibilidades, pero si tenemos los multi-unit, usemos la transferencia de los multi-unit. Por supuesto, también vamos a tener que utilizar análogos de multi-unit.
las impresiones con respecto a las cubetas y la posición de los implantes. Cuanto más exacta o cuanto más paralelos estén los implantes, mucho más exacta va a ser la impresión. Si tenemos mucha dispersión, va a ser más compleja la extracción de la cubeta y la posibilidad de pequeños cambios van a aumentar. Las impresiones nos van a dar exactitud para confeccionar y para construir nuestras prótesis. Vamos a poder planificar la tolerancia que nosotros vamos a querer a partir de que sea lo más baja posible. ¿Por qué? Porque vamos a tener una gran exactitud en lo que queremos para lograr, por supuesto, pasividad, que es lo que queremos cuando tenemos múltiples implantes y esto tiene que ver con la calidad. Esto, estar cerca del centro. Utilizar cubetas rígidas, o sea, cubetas individuales rígidas. Esto es, fíjense el espesor de esta cubeta, rígidas. Las cubetas que son muy finitas se pueden deformar o pueden permitir que cambien levemente en el momento de retirar las impresiones de la boca. Y ahí tenemos, fíjense, que hay algunas imperfecciones con respecto a dónde podemos poner los implantes. ¿Por qué? Porque todos paralelos en un maxilar es imposible, pero estamos con una alta tasa de paralelismo. Y esto es lo que queremos. Cubetas rígidas, bien estables. ¿Por qué? Porque esto nos va a facilitar la construcción de un modelo y a partir de la construcción de un modelo vamos a poder diseñar, acuérdense, exactitud y precisión. Esto es lo que queremos con respecto a nuestras prótesis. En el arco completo, fíjense las comparaciones de lo analógico con lo digital. El escaneo intraoral resultó en una exactitud menos precisa. Ahora me está dando el tiempo, faltan 10 minutos, creo que estamos bien. La técnica de impresión de cubeta abierta convencional resultó en mayor precisión que la exploración digital. Y la técnica de impresión convencional produjo desviaciones angulares significativamente más pequeñas que la exploración digital intraoral. Esto es del 2018, tiene poco tiempo, y esto es que cuando nosotros queremos hacer un arco total, todavía tenemos que ser analógicos en el momento de construir las prótesis definitivas, por lo menos para la impresión. Por supuesto, registros intraorales para poder armar el modelo, montarlo en el articulador y diseñar lo que vamos a hacer, que son la búsqueda de estas posiciones de los dientes donde nosotros queremos, a partir de los implantes que nosotros pusimos. Esto es el modelo ya digitalizado, donde están los coping que nosotros vamos a utilizar sobre los multi-unit y que los vamos a luego fijar sobre el circonio para tener aún mayor pasividad en el calce. Prueba 1 del laboratorio, y tenemos que tener en consideración los cambios anatómicos, los cambios estéticos, dónde colocamos los dientes para poder mantener y diseñar lo que va a ser la prótesis definitiva. Si tenemos un buen mantenimiento de los tejidos duros, vamos a tener un buen soporte labial. Si no tenemos un buen soporte de los tejidos duros, vamos a tener que hacer prótesis tipo bayoneta y agregándole quizás algo de encía rosa para poder darle soporte labial a nuestras rehabilitaciones. O también, y llegado a un extremo, tendremos que colocar una sobredentadura. En este caso no necesitamos de encía porque hemos trabajado con los tejidos duros y blandos. Lo imprimimos en un acrílico cristal para hacer la primera prueba y saber dónde estábamos. Y esto es lo que hicimos. Primera prueba sobre dónde estábamos, cómo buscar la línea media, cómo estaban los caninos. Charo hoy no se los voy a mostrar, pero
ya terminó el maxilar inferior también, empezamos por el maxilar superior, que era el más destruido y el que más complicaba. Segunda prueba de laboratorio, ya con las pruebas que nosotros habíamos armado. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque nosotros cuando lleguemos al circonio queremos estar seguros que esta es la posición, esta es la longitud, esta es la fonética que nosotros queremos tener. Ahí estamos para hacer la segunda prueba. Y ahí estamos buscando cómo estaba volumétricamente la historia. Y ya la prueba 3 iba a ser con el material que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuál es el mejor material? El que es biocompatible, que tiene alta resistencia, que se puede conseguir cohesión entre las partes con resina, esto quiere decir circonio y titanio se puede conseguir, que el desgaste sea bajo, que tenga facilidad de reparación, que esto es lo más complejo cuando se utilizan materiales de este tipo, pero si la falla no es catastrófica, esto quiere decir no se rompa de forma irreparable, eh, es, tienen siempre posibilidades. Sí, manejar el costo, que no es tan fácil de manejar porque tenemos tecnología de primera. Ahí ya tenemos el diseño que va a ser en el circonio, dónde queremos emerger, teníamos el volumen, diseño de la prueba ya del circonio y esto es lo que vamos a hacer. Fíjense, blindados con cerámica para tener mejor estética de 4 a 4 y para atrás un pequeño cantilever y vamos a llegar hasta el 6. Esta vía que se extiende más allá de lo que sustenta el voladizo, y lo sabemos desde las prótesis convencionales, no es una muy buena alternativa, mucho menos complicada en los implantes, pero este artículo habla de cuán largo es, si es peor, o sea, si tenemos más dientes, y esto es lo que sustenta en parte el All-on 4, que hace algunos cantilevers bastante largos y no serían perjudiciales contra los implantes que los sostienen. Los que más sufren son los implantes pegados a la brecha, los últimos implantes de la arcada. Cuanto más tenemos, mejores posibilidades de manejar un corto cantilever como tenemos acá. Los dos STL superpuestos y cómo están con los cambios que fuimos haciendo. Y esto eran los acrílicos, ahora el circonio, ya con la longitud, y lo que nos falta es eh, el blindaje cerámico. Vemos esto como el labio corre paralelo a lo que van a ser los bordes incisales, como los tejidos blandes y se ajustan a estas situaciones. Y pruebas y ajustes. La calidad en realidad es el grado de precisión que tenemos y con que se ejecutan los ajustes. Y esto es lo que nosotros estamos buscando. Buscar que seamos precisos y tener los mejores ajustes, no escatimar en la búsqueda del mejor resultado. El paciente normalmente pone cuerpo, esperanza en nosotros, es el que va a invertir el dinero y eso a nosotros nos condiciona favorablemente en buscar cuál es la mejor solución que nosotros le podemos dar. Y ahora tenemos que ya está terminada, vamos a hacer la fijación, y la fijación entre el titanio y el circonio lo hacemos normalmente con elementos fijaciones de resina o los mal llamados cementos a base de resina. Para mí, el mejor cemento que he utilizado, y no porque tenga nada, pero es el Panavia. Lo utilizo desde hace muchísimos años, desde hace más de 20 años con las diferentes versiones. Y cuál es la gran ventaja del Panavia, que tiene PMMA, que es las moléculas de fosfato que hacen que se unan a el primer en la superficie del titanio y en la superficie del circonio. Para tener una mayor
pasividad lo que hacemos, lo cual no es fácil y no deja de tener algún riesgo de que nos podamos equivocar, es fijarlo en boca. Estas son las cápsulas que están atomizadas. Y ahí estamos poniendo el cemento, en este caso es opaco, viene en diferentes colores. El opaco es bien opaco. En los sectores anteriores donde hay menor cantidad de espesor y donde más riesgoso pusimos opaco, en los sectores posteriores colocamos universal. Fijamos, polimerizamos, retiramos los excesos, pulimos y tenemos la fijación de nuestros implantes, de nuestras prótesis sobre la superficie de los implantes. Fíjense el hueso que está en la plataforma de los implantes. Esto es casi un año después de haber comenzado con nuestra búsqueda de solución para Charo. Y esta es la sonrisa de Charo, las coronas definitivas. Bueno, o sea, esto lo dejé y les mostré, porque Charo lo que tiene particularmente que nos facilitó estas tomas es que es actriz, entonces nos dio la posibilidad de con su histrionismo sacarle muy buenas fotos, solamente decirle contenta, triste, mira, bueno, no siempre se consiguen con los pacientes porque no tienen esa capacidad. Y por supuesto, entender que esta integralidad que estamos hablando y esta búsqueda de soluciones hace que la odontología sea una profesión difícil, porque nuestro cerebro está funcionando constantemente en las dos áreas, el hemisferio cerebral izquierdo con el control de la mano derecha, cosa que a mí no me es importante porque es la única que me funciona bien. La izquierda realmente soy de madera, como diríamos los argentinos. El razonamiento, la habilidad científica, entender el paso a paso y la secuencia temporal, esto nos hace estar constantemente pensando y trabajando. Y el hemisferio cerebral derecho, el control de la mano izquierda, entender la apreciación artística, la percepción tridimensional de lo que estamos trabajando. Nosotros estamos constantemente viendo cosas en 3D y tratando de que este 3D sea efectivo. La creatividad con respecto a qué tenemos que buscar en lo que estamos haciendo y la escala de colores, que también es importante. A manera de terminar y de algún avance de algún capítulo del libro que estoy terminando de escribir, o sea que si Dios quiere a principios del 2022 vamos a tener en la calle, quiere ser un resumen muy pequeño. Cuando se pierde una pieza dentaria, tenemos que entender que va a haber cambios post-extracción, y evitar los cambios post-extracción significa trabajar con una preservación. Si tuviéramos la posibilidad de realizar un implante inmediato, seguramente nos va a tener mejores posibilidades, menor tiempo de tratamiento y nos va a dar la posibilidad de potenciar el resultado estético con menos cambios. El implante inmediato va a tener la particularidad de tener que hacer una extracción atraumática o de bajo trauma y la preservación de los reparos anatómicos. Conseguir una fijación inicial es lo que va a determinar si nosotros podemos seguir para adelante o si podemos obtener esa fijación inicial, planificar un implante inmediato. Esto es lo que a nosotros nos sirve. Si tenemos una guía quirúrgica, una precisión en la posición 4D y mayor
y mejores posibilidades en nuestra estética potencial y potenciar lo que queremos hacer y tener una ergonomía mejorada para nuestro cuerpo y para el paciente y mejorar los tiempos quirúrgicos. La posición 4D nos da estabilidad biológica y variabilidad o variedad protésica. Esto es, estabilidad biológica porque vamos a ser capaces de estar en el hueso, preservar y buscar cuál es la mejor posición para los tejidos duros y blandos, y variedad protésica porque vamos a poder hacer lo que nosotros querramos si tenemos una posición 4D con la rehabilitación. La posición nos va a dar estética maximizada. Tenemos que pensar que el relleno del gap va a dar estabilidad a la tabla ósea vestibular y va a disminuir el colapso que se va a producir indefectiblemente después de la extracción. Y nos va a dar buen soporte porque en definitiva el hueso es el soporte de los tejidos blandos. Generar un injerto de tejido blando nos da aumento de grosor y va a preservar, a prevenir la reabsorción ósea. Un grosor y una altura tejido blando nos va a dar la posibilidad de menos reabsorción ósea. Y también el tener un tejido blando más gordo, más espeso, nos va a dar la posibilidad de elegir cuál va a ser el material rehabilitador de acuerdo a disponibilidad y forma que nosotros querramos, pero con un tejido más grueso tenemos mejores posibilidades. El diseño del perfil de emergencia nos va a dar una apariencia natural y mejora de la estética. Vamos a verlo cómo emerge naturalmente, o sea, pareciéndose a un diente de los tejidos blandos. Estabilidad de los tejidos periimplantarios también. Un abutment híbrido nos ayuda, o sea, esto quiere decir entre un T-base y un material cerámico, nos ayuda a controlar el microgap y nos va a dar una importante versatilidad de diseño con respecto a cómo podemos diseñar y emerger. Utilizar materiales biocompatibles y, por supuesto, potenciar el resultado. Y esta frase que me gustó, para dejárselas al final de esta charla, que estoy convencido de que la gente que avanza es la gente que se esfuerza más que el promedio. Madrugan, estudian más, trabajan más. Esa gente no tiene suerte, tiene disciplina. Y esto es esforzarse todos los días para hacer la mejor odontología posible y no claudicar en decir, bueno, más o menos está bien, ¿no? Tener la disciplina de trabajar para que las cosas salgan bien. Por supuesto, lamentablemente la frase no es mía, es de Denzel Washington, y las quería compartir con ustedes.